Ahí estamos. Muy bien. Y quería, bueno, contar que están presentes periodistas, gente de la política, de la gestión, tenemos de la Federación Argentina de Jóvenes, creo que está Daniel Pasardi, ¿puede ser? Me parece que hace un ratito estaba. Si querés saludar, Daniel, no sé si estás ahí con audio. Bueno, pero Hola, bueno. ¿se escucha ahora? Ah, sí, ahí, perfecto. Hola, buenas noches. Ante todo, muy breve lo mío, porque la verdad que con los expositores que tenemos, vamos a tratar de ganar todo el tiempo posible. Lo mío solamente es agradecerle muchísimo a la UAI, que haya permitido a nuestra Fundación Argentina de Jóvenes compartir con ella la organización de este evento, a los maravillosos expositores que tenemos hoy, de los cuales Dani es muy amiga, la quiero mucho, a Raúl también lo conozco hace mucho, y a Federico voy a tener el gusto de conocerlo hoy. Y a toda la gente que está aquí presente. Como siempre, la Fundación Argentina de Jóvenes, trabajando muy bien en el área de Santa Fe, Rosario. Ahí está Marcelo Isaac, que es nuestro representante y director, que ahí está saludando. Así que eso nada más, agradecerles a todos la presencia y que tengamos una hermosa tarde-noche. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, contamos también con la presencia de la vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Abierta Interamericana, la doctora Viviana Kruger. Y bueno, está Marcelo Isaac, bueno, muchos amigos, tanto de Buenos Aires como de la sede Rosario, periodistas, gente de la política, así que quiero agradecer a todos que se acerquen a esta iniciativa que obviamente tiene que ver con el calibre de los expositores, porque ya tenemos casi 100 participantes. Bueno, paso brevemente a presentarlos. La dinámica está planteada que cada uno de ellos tenga unos minutos para hacer una presentación de cómo ven la situación. Digamos, les toca el enorme trabajo de analizar algo tan complejo como el escenario político local y nacional en un proceso tan inédito como es la pandemia, que siempre es complejo, por supuesto, pero se vuelve muchísimo más complicado por la situación excepcional que estamos atravesando. Y en las distintas formaciones que tienen Raúl, que tiene Daniela, que tiene Federico, vamos a poder ver cuestiones vinculadas al liderazgo, a la opinión pública, a las percepciones sociales. Así que bueno, no la quiero hacer muy larga, así que vinimos todos a escucharlos a ellos. Va a comenzar Daniela Aruj. Yo les hago una brevísima presentación de cada uno. Se pueden imaginar que tuve que hacer una enorme síntesis del currículum, porque tienen una enorme trayectoria y bueno, y también son amigos de la casa, así que eso nos llena de orgullo también. Daniela, bueno, ella es consultora política en estrategia, imagen, comunicación y branding político, es coach ontológico y directora de la consultora que lleva su nombre, y de HDP Sabemos Cómo Hacerlo. Trabaja con gobiernos, políticos, empresarios, organismos intermedios de la sociedad civil, sindicalistas, con todo tipo de organizaciones. Es profesora en muchas instituciones de Argentina y de la región, de Latinoamérica. Ha sido, entre otras cosas, ganadora del Victory Award del 2017 como mujer influyente de la política, destacada entre los 100 mejores comunicadores de habla hispana en el 2017 y 2018. Speaker, conferencista internacional, bueno, tiene una vastísima trayectoria y sobre todo, habiéndola ya escuchado en otras oportunidades, es sumamente clara y profunda con su análisis, así que es una cosa muy pedagógica lo que siempre hace Daniela. Es un placer presentarte. Después, cuando hablen el resto de los expositores, hacemos la presentación del caso, así que bueno, adelante, Daniela. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Realmente me dejan como la vara alta para ahora que iban a estar esperando. Primero agradecerles muchísimo la invitación, tanto a la UAI como a mis dos colegas que han mostrado tanta generosidad para conmigo, Raúl Aragón y Federico González, dos grandes profesionales que me han permitido compartir el espacio con ellos, así que gracias. Yo voy a hacer una pequeña presentación que, si me permiten, comparto pantalla, muy corta, no sé si se ve, Sí, se ve. Perfecto, bueno, entonces vamos a avanzar. Campañas electorales en pandemia, ¿no? La nueva normalidad. Hoy, y esto es tan reciente, hoy el presidente Alberto Fernández hizo una videoconferencia
con la asociación bancaria y realmente fue un discurso que bien podría haber sido pronunciado en persona y sin embargo lo hizo a través de medios digitales como nos estamos encontrando en este momento nosotros. Yo creo que es uno de los primeros discursos o conferencias que veo donde la emoción que él transmitía era bastante similar a la que podía haber transmitido en vivo y en directo, en persona. Esto habla de una nueva normalidad, o por lo menos de lo que se avecina en materia de campaña. Tuve la oportunidad de dirigir la estrategia de campaña en Bolivia, en una elección en Bolivia hace muy poco, el 7 de marzo fueron las elecciones allí, con lo cual lo que nos encontramos básicamente es que había muchas dudas en torno a, bueno, si hay elecciones o no, las elecciones se habían postergado, lo mismo pasó aquí, postergándolas un mes, ¿cuándo será la fecha? ¿Conviene hacer elecciones en medio de una pandemia? Sí, no, más o menos, ¿y cuál será la participación? Y la experiencia ha demostrado, y las estadísticas han demostrado, yo no voy a hablar de estadísticas, de números y de todo eso, que para eso está Raúl, y de la parte cualitativa va a hablar Federico, pero sí somos complementarios y la participación se ha demostrado que no ha bajado demasiado, salvo en las elecciones donde no era obligatoria la participación. En Argentina sí, el voto es obligatorio, con lo cual podemos pensar que la participación va a ser bastante parecida a la de cualquier otra legislativa anterior. También la pandemia nos permitió ver demandas sociales que estaban invisibilizadas e insatisfechas. No sé si alguien me escuchó hoy a la mañana en la radio, me llamaron de una radio de Santa Fe, y yo decía, bueno, quizás la pandemia nos permitió darnos cuenta que a pocos kilómetros de donde vivimos cada uno de nosotros, faltaban servicios esenciales. Y eso es algo que descubrimos de una manera drástica cuando el 20 de marzo empezó la pandemia y le tuvimos que recomendar a la gente a través de las campañas de comunicación que se lavasen las manos. Hay que lavarse las manos, sí, pero no tenemos agua. Tenemos que ir a una canilla que queda a 5 cuadras y hacer una fila larga. Y bueno, y ahí vemos que hay demandas sociales que están invisibilizadas e insatisfechas. La salud pública, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero profundizar en cada una de ellas porque todos las conocemos, pero de una vez por todas se pusieron frente a los temas de los cuales hay que hablar en campaña. Por otro lado, bueno, ¿cómo están transcurriendo las campañas? Bueno, lo de hoy fue un ejemplo. Las campañas están transcurriendo en un mix, en un modelo blended entre lo que es la virtualidad y la presencialidad. Entonces, cuando me preguntan, ¿y se acaba la presencialidad en las campañas en pandemia? No, de ninguna manera. Lo que van a cambiar son algunos formatos, que ya se iban dejando de lado, esos grandes actos masivos que estaban reservados a la apertura de campañas, al cierre de campaña, a la presentación de candidaturas. Esta vez posiblemente no se lleven a cabo o no de la manera tradicional, pero sí vamos a seguir viendo gente en la calle, en el puerta a puerta. Nosotros particularmente en Bolivia hemos trabajado mucho con caravanas de vehículos, tanto de autos como de bicicletas. Hemos hecho mucho trabajo de caminata y de mantener distancia y mucha campaña de los tapabocas y quizás lo que antes regalábamos cualquier otro elemento, ahora regalábamos pequeños alcoholcitos con la foto del candidato. Y bueno, van cambiando las cosas, o los tapabocas con el logo de la campaña, van cambiando las cosas, pero todavía el cambio no puede ser tan drástico como hemos visto en países de Europa del Este, donde la campaña es 100% virtual. Así que eso nos responde también a esto, a la virtualidad versus la presencialidad. Yo les diría que también nos puso frente a una realidad que es, y en torno a la educación mucho más, la virtualidad está muy bien, pero hoy todavía no es alcanzable por la mayoría, sobre todo en términos de conectividad. Nosotros podemos regalar dispositivos o acercar dispositivos a la gente, pero si no hay buena conectividad en el interior, sobre todo en el interior del país, nos damos cuenta de que todavía no hay equidad en esos términos. Con lo cual no vamos a poder tener una campaña pura y exclusivamente virtual. Por otro lado, ahora y más que nunca, lo que ha sucedido, y no solo en la política, en cualquier ámbito, las marcas de consumo masivo han tenido que entender
que a los ciudadanos les pasaron cosas con la política, les pasaron cosas con la pandemia, les pasaron cosas con la pérdida de seres queridos, hubo mucha emoción a flor de piel, y van a tener que adaptarse y readaptarse a las necesidades de esos ciudadanos, que están demandando muchísima más empatía que la que demandaban hasta ahora. Decíamos siempre en comunicación política que estamos en la era de la conversación ciudadana y del uno a uno, estamos en la era de mirar a los ojos al ciudadano y escucharlo, escucha empática, oír e interpretar y responder a sus demandas. Pero hoy más que nunca, transitando esta pandemia, tenemos que tener bien claro que ya no existe el monólogo en la política, que ya no existe más el unidireccional, que acá hay que responder. Y eso vale mucho para las redes sociales. No vale tener 50 comentarios o 500 comentarios o 5.000 comentarios y poner un corazoncito al lado. Si la gente habla, exige respuesta. Y para eso también tenemos que agudizar la creatividad, porque el ciudadano no está sentado en sus casas esperando a que nosotros le hablemos de política, de propuestas, que vayamos a convencerlos, que vayamos a contarles cuáles son nuestras ideas. Lamentablemente, para todos los que transitamos en estas arenas, nos cuesta cada vez más que nos presten ese ratito de atención. Por lo tanto, la creatividad tiene que estar muy presente. ¿Y de qué hablamos? Bueno, ¿de qué hablamos? Básicamente hablamos de salud, y de salud vamos a hablar en términos de vacunación. Hoy ya estamos en la etapa en la cual vamos a hablar de vacunas. Vamos a hablar de infraestructura de salud, vamos a hablar de infraestructura de cada una de las ciudades, de todo esto que nos pasó, pero sobre todo vamos a hablar también de economía y cómo vamos a hacer para levantar las ciudades, las provincias y el país. Hay una gran oportunidad para las mujeres, sin duda, y digo que hay una gran oportunidad porque nosotros venimos tomando esas oportunidades, las mujeres aprovechamos rápidamente los espacios que nos dan y seguimos avanzando. Creo que todavía es un proceso en el cual estamos en un proceso de empoderamiento, pero es un proceso que ni siquiera está en la mitad del camino, es un proceso firme, un camino sostenido, que llegó para quedarse. Cada vez más nos acostumbramos a ver mujeres en espacios de poder. Y yo dije una frase una vez que algunos quizás no la interpretaron como fue mi intención, así que la voy a repetir a ver si esta vez la explico mejor. Yo dije que la equidad de género va a estar el día que ya no hablemos más de hombres o de mujeres, que ese día en el cual veamos las capacidades y los espacios sean ocupados por los que tengan la mayor capacidad y las mejores capacidades para poder estar en esos espacios. Pero la realidad es que todavía la mujer está un paso atrás del hombre, entonces estamos trabajando por ganar nuestros espacios. Sabemos combinar muy bien las habilidades blandas y las habilidades duras, y los países que han sido administrados por mujeres en pandemia han demostrado mejores resultados, y eso, bueno, es un dato que mis colegas van a poder mostrar en números, pero yo lo muestro simplemente diciendo que los primeros países en trabajar fuertemente para combatir la pandemia, para que sus ciudadanos estén en mejores condiciones, han sido administrados por mujeres. Las mujeres transformamos nuestros espacios, eso en política es fundamental, porque cada uno de los que llega a la política llega para hacer algo, para dejar una huella, para trabajar por el otro, y el que no llega con esta intención, más vale que dé un paso atrás, porque hoy la gente está cada vez más exigente en ese sentido. Y las mujeres somos el motor de una sociedad más justa. Esto no es propagandístico, pero en general en los equipos que estamos conformados con los dos géneros, la mirada es global, es integral, es mucho más justa, son mucho más enriquecedores esos equipos. Las mujeres adquirimos, consolidamos muchos derechos, pero aún faltan, todavía, como les decía, falta, y vamos a seguir luchando por la igualdad en el acceso, por la igualdad en las oportunidades,
también contra la visión machista que a veces nos ponen en un lugar de supuesta fragilidad. Y yo lo digo de esta manera, aunque todo el tiempo vemos hombres, y yo les agradecí a mis colegas que son hombres por darme un espacio, y yo creo que nadie los obligó a decir pongan una mujer acá, así que lo hicieron por su propia voluntad y se los agradezco mucho. Nosotras no somos frágiles, tenemos formas diferentes simplemente, pero tenemos mucho por delante, tenemos que unirnos, tenemos que insistir en materia de educación, de respeto, de inclusión, repudiar cualquier tipo de discriminación, de violencia de género, y para eso la comunicación es clave. Y en esta campaña la comunicación va a ser la vedette. Las mujeres tenemos que ser representadas de forma justa, respetuosa, diversa, eliminando prejuicios y estereotipos sexistas. Y cuidado porque el cupo es importante, la ley de paridad es importante, pero recién vamos a ganar el 100% de lo que estamos buscando cuando los espacios se ocupen con las mujeres que tengan las máximas capacidades para ocupar esos espacios. Entonces, eso también es muy importante. Y desterrar cualquier tipo, que todavía lo hay, de violencia política en razón de género, que en nuestro país también está. ¿Qué es eso? Bueno, tratar de que no se menoscabe el ejercicio de los derechos políticos electorales, de las atribuciones de cargos laborales o actividades, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones de precandidatas, candidatas, funcionarias. Todavía escuchamos a alguna andar a lavar los platos y ese tipo de cosas. Pero somos nosotras las que tenemos que trabajar para que más mujeres ocupen esos espacios en la toma de decisión. Somos nosotras las que tenemos tarea por delante. Ya realizamos un camino muy, muy interesante al respecto y muy arduo, y vamos a seguir haciéndolo. Abrir puertas, mujeres apoyando a otras mujeres. ¿Y por qué hablo tanto de esto? Porque el tema de género y de la mujer en la política es un tema del cual se va a hablar mucho en esta campaña. Realmente tener la certeza de todo lo que está pasando. No sé, hay alguien hablando ahí, pero bueno, para cerrar esto, porque teníamos un tiempito corto como disparador, les traje esta imagen que me pareció muy representativa. Este fue el 17 de marzo, el primer equipo argentino de mujeres que realizó un trasplante hepático en el Hospital del Cruce. Eran todas mujeres, anestesistas, instrumentadoras, cirujanas, y así tienen que ser todas las cirugías. No, en absoluto, simplemente era para visibilizar que nosotras podemos estar en todos los ámbitos presentes, que no hay espacios para hombres o para mujeres. Y para cerrar este espacio, una frase que me gusta mucho, que es: la pregunta no es quién va a dejarme, sino quién va a detenerme. Yo eso me lo planteé hace muchos años y no paré más, así que esta es el disparador que quería traerles. Muy bien, muchas gracias, Daniela. Después de las 3 presentaciones, abrimos para las preguntas para los 3 expositores, ¿sí? Tenemos ahora, bueno, la participación de Federico González. Bueno, Federico también, amigo de la casa, es licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Inicialmente se orientó a la investigación científica, fue becario del CONICET, investigador de UBASIT, ha sido fundador y profesor titular de la Cátedra de Psicología de la Creatividad de la Facultad de Psicología de Buenos Aires, ha creado y dirigido maestría en comportamiento organizacional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ha creado la maestría en Psicología Organizacional de la Universidad Abierta Interamericana, diplomaturas en Neurociencia Cognitiva, en Psicología Positiva, obtuvo numerosos premios, entre ellos el primer premio a la mejor investigación sobre mensaje televisivo de niños y jóvenes, otorgado por la Fundación Navarro Viola, ha formado a líderes políticos y sociales, ha publicado numerosos libros, artículos, participa en muchísimas universidades como investigador de distintos programas, como director. Bueno, tiene una larguísima trayectoria y también nos va a hablar un poquitito de cómo está la situación política argentina, los liderazgos, la opinión pública en esta situación de pandemia. Adelante, Federico. Bueno, muchas gracias por la presentación.
y más que amigo de la casa, soy parte de la casa también. Exactamente. Bien. Quiero hacer una referencia a a la exposición de Daniela, que me pareció, como siempre me parecen sus exposiciones brillantes, clarísimas, sólidas, y una pequeña referencia a algo que ella comentó. En realidad sugerimos o celebramos que ella estuviera acá porque es una brillante expositora y pensadora. Y básicamente fue por eso, ¿no? Me parece bueno tener ocasión de decirlo así públicamente. Siempre la miro y la admiro por su claridad expositiva. Y también quisiera tomar algunos conceptos y algunos datos que Daniela aportó, con los que estoy de acuerdo, y después, bueno, por supuesto voy a focalizar lo que a mí me parece que es central de lo que yo quisiera decir hoy, ¿no? Pero, por ejemplo, esa experiencia que ella cuenta de Bolivia, a mí me sonaba a... Y bueno, y se está en pandemia, pero la vida sigue funcionando, distinta, con restricciones, con más o menor cuidado, con barbijo. Qué bueno que se hagan las cosas como se deben hacer, pero la vida sigue funcionando. No podría decir, bueno, pero y chocolate por la noticia. Esa expresión denota de que soy de otra época, cuando ese dicho era usual, ¿no? Quisiera ir a este punto que me parece que es lo central de lo que yo quisiera transmitir como hipótesis de trabajo. Por supuesto, lo que nos convoca acá es política y opinión pública en tiempos de pandemia, en clave de pandemia, cómo nos influye la pandemia, cómo nos atraviesa la pandemia. Y bueno, es chocolate por la noticia. Es obvio que todo lo que ocurrió y lo que está ocurriendo, y lo que nos ocurrió en la pandemia, y de alguna manera atraviesa todo lo que hacemos. Entonces me parece que eso es, bueno, simplemente reconocer algo que es evidente. Pero también yo quisiera ahí plantear una sutileza, que es, me parece que, por supuesto, han pasado, siguen pasando y van a seguir pasando cosas en relación derivadas, contemporáneas a la pandemia, y además hay cosas muy graves y que mucha gente la ha afectado muy especialmente y terriblemente, de pérdidas de familiares, de padecimientos físicos a quienes han tenido, digamos, han tenido episodios, han tenido contagios y además han estado en terapia intensiva y han sufrido mucho. Por supuesto que todo eso forma parte de la verdad de los hechos. Y me parece que hay que tenerlo presente. Y la gravedad de los hechos, que además es una gravedad mundial, por supuesto, hace que en algún sentido muy esencial todo sea distinto. Pero dicho eso, también yo quisiera mostrar un aspecto del asunto, que eso tiene que ver con la sutileza. Eso lo vi en la época que me dediqué a encuestar sobre el impacto de la pandemia, quizás era en otro momento, en los primeros momentos. Yo veía que había una gran distancia entre cómo se hablaba del fenómeno desde los medios, los analistas, incluyendo a los analistas de opinión pública, y cómo hablaba lo que era, yo diría, la mayoría de la gente en ese momento. Digo, la mayoría de la gente en encuestas de opinión. Si había algo que definía ese sentimiento era el de la cautela y la preocupación, pero no el drama o lo terrible o la angustia, digamos, dura, por llamarlo de esa manera. Por supuesto, eso fue el año pasado, fue hasta el mes de agosto, las cosas siguieron pasando, el tema se prolongó, las gravedades, digamos, se complicaron o tuvieron mayor incidencia y además, bueno,
El tema fue, la viralización fue creciendo, entonces la magnitud del fenómeno, por supuesto, fue mucho mayor. Pero no obstante eso, yo creo que, y vuelvo a esto, pero la vida siguió funcionando. Creo que hay algo que no se destaca, y es que la vida siguió funcionando y el cambio drástico de hay un antes y un después y todo va a ser distinto, me parece que desde mi punto de vista es un poco, si yo digo la palabra exagerado suena duro, pero me parece que no es tanto como se dice. Y esto vuelvo a insistir, porque no quiero pecar de negador de obviedades. Está claro que hay cosas terribles y que hay gente que la pasó y la sigue pasando mal y que hay pérdidas que son irreversibles. Pero hablo del fenómeno social en general. Yo creo que si uno mira la magnitud del fenómeno, abro un paréntesis, un filósofo y psicólogo importante en la historia de la psicología, acuñó una frase que a mí me parece muy ilustrativa. Todo lo que existe, existe en una determinada medida. Es una cuestión de medida, de la medida en cómo se habla del fenómeno, cuando se habla como analista de una sociedad, y el fenómeno tal como se da en la sociedad en términos de su conjunto. Y yo creo que hay una distancia importante. Y esto tiene implicancias con el tema de las elecciones, que es el punto que nos convoca. Porque yo creo que obviamente, de nuevo, no puede ser negador del obvio, y las cosas cambiaron. Y además hay la incertidumbre, no es que esto se terminó, la incertidumbre sigue estando, y que vaya uno a saber si al final se harán o no las elecciones. No sé, bueno, sí, yo creo que se van a hacer, pero bueno, no, digamos, acá hay un fondo que no está controlado, y que se podría descontrolar, y eso lo sabemos. Personalmente yo creo que se van a hacer normalmente, que vamos a estar en una etapa vamos a estar saliendo del modo de pandemia y entrando quizás en el modo de volver a la normalidad, y quiero ir al punto de lo que concierne a la cuestión política. Por supuesto, el tema de la pandemia y cómo se trató y cómo los gobiernos la trataron, no la trataron, va a ser un tema importante del cual se va a hablar, y que, bueno, va a tener el lugar que tiene que tener, pero a mí me parece, y acá sí la hipótesis de trabajo me la juego, es que a la hora de, a ver, voto a este, voto al otro, y cómo voto, me parece que, que- que hay algo más básico, que es quiénes somos, cómo vemos la vida y las cuestiones sociales y políticas, cómo percibimos lo que nos pasa como ciudadanos, qué pasa con nuestra economía. Y entonces me parece que hay ciertas generales de la ley. Hagamos un ejemplo muy trivial, pero no por eso menor. Y bueno, ¿cómo vamos a llegar el día de las elecciones? ¿Cómo va a estar nuestra economía y nuestras expectativas de la economía? ¿Y qué balance vamos a hacer o va a hacer la ciudadanía respecto a esa situación a la que llegó? ¿Cuánto influyó la pandemia o no? ¿O influyeron otras cosas que quizás también han tenido importancia o son los que terminan determinando el voto? Dicho en otros términos, quizás, y esto es un experimento imaginario, si no hubiese ocurrido la pandemia, el día que se vaya a votar en las elecciones, claro, es un experimento imaginario, es imposible, es un contrafáctico imposible, pero como es imaginario, me permito hacerlo, quizás pasaría lo mismo. Es decir, quizás la gente en última instancia tendería a votar en términos de otros factores que no tienen estrictamente que ver con el gran fenómeno de la pandemia. Dicho en otros términos, y para ir redondeando, yo lo que quisiera destacar es que el tema de la pandemia, con todas sus gravedades, también nos deja una impronta de cualquier tema del que hablamos, forzamos, me parece, una explicación de a ver cómo cambió eso con la pandemia. Yo soy docente y he dado clases virtuales, y bueno, ahí sí me cambió la vida, porque me la paso respondiendo, digamos, consultas y haciendo clases por YouTube y por Zoom con mis alumnos, y en un sentido sí, me cambió mucho la vida, y a los alumnos también. Ahora, yo creo que hablo de mi experiencia, en lo que concierne al proceso de enseñanza-aprendizaje, yo diría que
que fue bastante parecido, de otro modo, pero el resultado fue bastante parecido, más allá de que, por supuesto, hay casos donde fue muy distinto. No todos se adaptaron, a algunos les vino mejor, pero no veo ese gran cambio, que parece que habría que ver. Entonces, a mí me parece que es algo que estamos en modo pandemia y no podemos dejar de pensar el mundo en esos términos, y me parece que esa mirada es justa, pero en parte exacerba fenómenos de la vida cotidiana que tal vez no son tan, digamos, no han sido tan impactados como tendríamos a pensar que fueron. Concretamente, respecto del tema de la política, me parece, y acá sí digo cuáles son mis conjeturas, esto no está basado en ninguna encuesta, es lo que me parece que va a ocurrir. A mí me parece que hacia el mes de septiembre no creo que la cosa esté resuelta, me parece pero vamos a ir en camino de, bueno, lo peor ya pasó y ahora, desde el punto de vista de la pandemia, lo que nos queda es ir volviendo a la normalidad, y eso hace que renazcan las esperanzas. Me parece que uno sale de un cierto modo, más allá de si fue con cautela o con angustia, bueno, estábamos en un modo de que la vida quedó en un impas y que sí, la esperanza estaba como ahí en lista de espera. Yo creo que eso se va a liberar, me parece que las elecciones van a ser, desde ese punto de vista, tranquilas. Yo creo que la participación va a ser importante, como suele ser, no creo que sea ni menor ni mayor que otras veces, quizás un poco menor, pero no mucho menor, y que al final la gente va a terminar votando más allá de, bueno, en parte por sus simpatías, antipatías hacia los candidatos, por sus, digamos, cosmovisiones ideológicas, que por supuesto influyen, pero no es todo, y bueno, y lo que sí ya puntualmente me parece que puede llegar a ser crucial y determinante respecto de cómo va a impactar la pandemia, yo señalaría dos hechos. Bueno, primero, hipótesis de trabajo es, si llegamos en la forma que yo supongo, por pura conjetura que vamos a llegar, es como va a ser una elección como fueron otras, donde se juegan las pasiones políticas o, digamos, permanentes, o de la coyuntura por cómo uno fue entrando a esa campaña y la fue siguiendo. Esa es una. El otro tema es, y no, ese sí no es un tema menor, es el tema de la vacunación. Si se llega a ese momento con un nivel digamos, de vacunabilidad importante, que no deja lugar a que se evalúe a los gobiernos como que no estuvieron a la altura de las circunstancias, entonces a mí me parece que eso va a ser plenamente una elección parecida a otras, donde se define no por el tema de la pandemia. Ahora, si llegamos mal, esperemos que no, si la tasa de vacunación no llegó a los estándares esperados, porque me parece que hay también hay una expectativa y hay una comparativa, es decir, ¿qué es lo que debería estar sucediendo a esta altura de la situación? Porque me comparo con lo que pasa en otros lugares del mundo. Dicho en otros términos, si se llega a una situación normal, va a haber, y concluyo con esto, dos fuerzas que para mí son lo que determinantes de, bueno, de cuál puede ser el impacto de todo lo que ha ocurrido. Una fuerza determinante es la positiva, es salimos de modo pandemia, renuevo la esperanza. Ahora, otro aspecto digamos, el mismo fenómeno, que yo consideraría, es el efecto de lo que quedó después de una inundación. O sea, en una inundación, bueno, los que lo han padecido saben lo dramático que es. Hay dos momentos de dramatismo. Uno es cuando es la inundación y otro es, bueno, ahora la inundación se fue, pero ¿qué es lo que quedó? Bueno, y ahí, ¿qué es lo que quedó? Es cómo quedamos desde el punto de vista de la economía. Entonces, a mí me parece que ahí, si la economía, entonces no es lo mismo el escenario se despejó el tema de la pandemia y la economía se mejoró, que sí, se despejó esto, pero la economía llegó diezmada o sigue tecleando. Entonces ahí me parece que el tema de la economía es crucial. En síntesis,
es como si dijera, bueno, a ver, cuatro posibilidades lógicas. Que se llegue mal con el tema de las acciones en relación a vacunación y demás, y que todavía la pandemia sea un acecho, y que la economía esté maltrecha, escenario catastrófico o problemático. Después, que la economía haya mejorado a pesar de que el otro tema todavía no tuvo un resultado feliz. El otro es al revés, que tuvo un resultado feliz, pero la economía no se mejoró. Y bueno, y después el escenario virtuoso para el gobierno es que, bueno, la economía mejoró y al final todo se controló. Vieron que era como nosotros decíamos. Entonces yo creo que ahí hay luz verde para los oficialismos y, bueno, para el gobierno nacional en particular. Si vamos en esas cuatro posibilidades, ¿cómo vamos a llegar? No es un tema de encuestas, es un tema que yo creo que nadie lo sabe, todos podemos conjeturar. Yo, si me tengo que jugar, diría que me parece que el tema de la pandemia va a estar controlado, el tema de la economía va a estar complicado, y en ese escenario creo que las chances de la oposición, bueno, son importantes en términos relativos, por supuesto. Básicamente eso es lo que quería decir. Muy bien, muchas gracias, Federico. Pasamos al último expositor y después damos lugar a las preguntas. Bueno, Raúl Aragón es, como ya dijimos, amigo de la casa. El año pasado nos dio una charla espectacular en el marco de la Diplomatura en Políticas Públicas, el año anterior también. Por supuesto, todos lo conocemos. Él estudió, entre otras cosas, su carrera de grado es director de cine de la Universidad Nacional del Litoral, candidato al doctorado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, tiene un máster en Análisis de la Opinión Pública de la Universidad General San Martín, director del Programa de Estudios de Opinión Pública de la Universidad Nacional de La Matanza, director de Raúl Aragón y Asociados, experto en publicidad y marketing político. Todo el tiempo lo vemos en los medios, lo vemos entrevistado en radio, televisión, en los grandes medios. Así que adelante, Raúl, con tu análisis, por favor. Estás muteado, Raúl. Bien, perdón, ¿ahí me escuchan? Okay. Sí, perfecto. Primero que nada, quiero agradecer a la UAI por esta invitación. La UAI es mi casa, en realidad. Yo me inicié ahí como analista de opinión pública hace muchos años, con el respaldo absoluto de la conducción de la UAI, del doctor De Vicenzi, y después de sus hijos. Así que yo estoy muy agradecido con la UAI, la siento en mi casa, es un lugar donde me siento muy, muy cómodo, y siempre, aún después que dejé de trabajar, participar directamente como docente, como investigador de la UAI, siempre me han dado la bienvenida. Así que gracias, UAI, gracias, familia De Vicenzi, y gracias a vos también por esta invitación. Primero que nada, quiero volver un segundo a lo que decía Federico respecto de Daniela. Sí, nosotros en ningún momento pensamos en una cuestión de género, de invitarla porque el cupo de género. La invitamos porque es una gran analista y además porque tiene una mirada muy, muy particular. Así que, Daniela, gracias por estar. No hay ningún otro motivo por haberte invitado más que tu calidad profesional y tu calidad de persona. Yo voy a ser breve, así tenemos más tiempo para el conversatorio, que es lo que en realidad a mí más me gusta, es el conversatorio. Y aunque parezca que voy a empezar muy lejos, les pido 120 segundos de paciencia y les juro, 180 segundos de paciencia. Les prometo que voy a llegar al tema y rápidamente. A lo largo de la historia de la cultura humana, el modelo del liderazgo ha cambiado, ha ido cambiando con las épocas, si se quiere llamar épocas. No son cambios que tengan fechas precisas, sino que son periodos que transitan entre uno y otro, una suerte de gradualidad cuando muda un modelo de liderazgo y se convierte y aparece otro modelo de liderazgo. El primer modelo era el modelo de la fuerza bruta. Empezaba con el cacique de la tribu o de la horda, que tenía el garrote más grande, el que pegaba más fuerte, ese era el que conducía. Eso después llega y se desarrolla a medida que se desarrollan las organizaciones sociales y crecen los grandes conglomerados humanos, hasta la época de los imperios construidos a fuerza de violencia y de ejércitos.
quizás el caso más dramático, no el único, pero ciertamente no el más dramático, es el imperio de Genghis Khan y Kublai Khan. Kublai Khan gobernó el mayor territorio del mundo en la historia, nadie gobernó tanto el territorio. Lo hizo a fuerza de violencia, de ejércitos y de imposición violenta. Ese modelo tendió a modificarse con la llegada de los herederos. El líder dejó de ser el más fuerte, el que comandaba los ejércitos, y pasó a ser el que heredaba al que comandaba los ejércitos. El famoso heredero real, el príncipe heredero, etc. Y entonces el liderazgo pasó a ser una cuestión más de legítima herencia que de fuerza. Por supuesto, todos lo sabemos, hubo guerras y conflictos, a veces había más de un supuesto heredero disputando el poder, pero en definitiva, mayoritariamente, lo que se disputaba era derecho legítimo por herencia. El tercer modelo de liderazgo se produce con la llegada de la democracia, con el advenimiento de la nueva era, y esto, entonces empezamos a tener líderes cuya condición para ser líderes ya no era la fuerza ni lo hereditario, sino dos calificaciones básicas. Una, su carisma, y la otra era capaz de construir un discurso que tuviera apelación y que representara la demanda de un consenso lo suficientemente amplio de la sociedad como para que ese consenso y ese sector de la sociedad lo respalde electoralmente. Este es el tercer modelo, pero una de las condiciones no es menor, que es la condición de carisma. Ahora, fracasar la modernidad, ahí la fecha la puede poner cualquiera, que fue la caída del muro, la ruptura de la Unión Soviética, etc. En algún momento llega la posmodernidad con su crisis o su modificación del sistema de valores y con el relativismo moral, y entonces las grandes sociedades pasaron de ser sociedades de masas que tenían 2 o 3 grandes consensos. En Argentina teníamos la clase trabajadora, representada por el peronismo, la clase media representada básicamente por el radicalismo, un sector menor, más intelectual, más pensante, representado por las versiones de izquierda, el socialismo fundamentalmente, pero había solamente 2 o 3 grandes consensos. Con la llegada de la posmodernidad y la ruptura del sistema de valores, estoy hablando de todo Occidente en realidad, esa ruptura del sistema de valores y el relativismo interpretativo que dice, bueno, no hay verdades, solamente hay interpretaciones, las sociedades de masas pasaron a ser sociedades de minorías, con lo cual termina por ser muy difícil construir un discurso que permita, desde lo discursivo, aglutinar grandes sectores de la sociedad. Estamos yendo, y todavía estamos en una fase de transición, desde el modelo de liderazgo carismático, con apelación discursiva, a un modelo de liderazgo que es completamente distinto, que es eficiencia administrativa. A la gente, al público ya en general, no le importan los grandes relatos ideológicos. No les importa si son de izquierda o de derecha. Lo que quieren es que administren bien. Por favor, dame lo que Habermas llamaba un horizonte de previsibilidad. Yo quiero saber que mañana mi día va a ser parecido al de hoy, quiero saber que a fin de año voy a estar en esta situación, quiero saber que la economía se va a mantener a tal ritmo, lo que sea, pero un horizonte de previsibilidad. Y esto requiere una administración eficiente. No importa si es un poco más a la izquierda, un poco más pro mercado, eso no interesa. Lo que interesa es que mi metro cuadrado tenga estabilidad y tenga previsibilidad. Esto es lo que se está instalando lentamente en la mayoría del electorado, de la ciudadanía, diría yo. Y por otro lado, el COVID sí produjo un cambio, Federico, acá tengo una diferencia, sí produjo un cambio significativo, que es demostrar la incapacidad de la clase política. No me refiero a la clase política argentina, me refiero a la clase política de Occidente como mínimo. En todos lados los oficialismos fracasaron, administraron mal, se les fue de las manos la pandemia, no consiguieron vacunas a tiempo, algunos sí, otros no, muchos vacunaron mucho, igual tienen un altísimo grado de contagio. En fin, esto cobró
prestigio, le costó imagen a los liderazgos políticos, tanto de los oficialismos como las oposiciones, porque las oposiciones, tanto en Argentina como en el resto de los países, son críticas de la gestión del oficialismo frente a la pandemia, pero al mismo tiempo no proponen alternativas. Es una crítica no propositiva. Y esto está empezando a generar lentamente, muy larvadamente, yo diría, una retoma del poder de parte del soberano, del ciudadano. Lo vimos en la elección de Chile. Los candidatos provenientes del área social, sin trayectoria política, sin trayectoria institucional de ningún tipo, son los que más escaños ganaron en la elección para la reforma constitucional que empieza ahora en septiembre, en Chile. Es decir, que sí hay lo que Daniela mencionaba como falencias ocultas o demandas ocultas o carencias ocultas, de alguna manera está empezando a poner en el mundo, por lo menos en Occidente, está empezando a poner en crisis el sistema político a manos de yo diría una clase política que tiende, tanto en la Argentina como en el resto de los países, por lo menos de Sudamérica, tiende a autoperpetuarse. Ahora bien, si bien esto tiene un efecto, obviamente, sobre la Argentina y sobre el proceso electoral argentino, acá hay una complejidad más, y es que las dos fuerzas principales son coaliciones de gobierno, son coaliciones, no son partidos políticos. Están compuestos por partidos políticos. Entonces, en términos del proceso que se está librando hoy, y lo vemos en los medios, cada fuerza política que compone esas coaliciones tiene su propia interna. Y a la vez hay una interna entre los componentes partidarios de las coaliciones políticas. Entonces tenemos algo así como una especie de interna al cuadrado, la interna de la interna. Esto hace que se generen hoy escenarios altamente indefinidos, muy indefinidos, de muy difícil perspectiva. Y ciertamente, por lo menos en mi opinión, y creo que mis colegas van a estar de acuerdo, predecir un resultado electoral hoy en ninguno de los escenarios es factible. Pero el COVID sí ha tenido un efecto. Es un efecto sutil, es un efecto subliminal, pero es un efecto al fin que va a tener, más allá de la vacunación, más allá del nivel de vacunación que se alcance, primero, más larvadamente, más casi semiconscientemente, hay un efecto que no se está tomando en cuenta. Es que todos conocemos a alguien que se murió, alguien que estuvo muy enfermo, conocemos amigos que fallecieron, familiares que fallecieron, conocidos que fallecieron, personajes públicos que fallecieron. Y esto el efecto final de esto es que a un nivel, yo diría, inconsciente o preconsciente, nos ha mostrado, nos ha puesto de relevancia la finitud. Somos mortales. Somos mortales. Y esto, hay más conciencia ahora de nuestra condición de mortales. Y yo creo que esto sí va a tener un efecto a la hora de buscar un gobierno que parezca, que nos asegure hasta cierto punto cierta capacidad de administración con respecto no solamente al COVID, a lo que puede venir, a futuro, porque también estamos pensando cuánto va a durar esto y si va a venir otra. Y todo eso tiene una influencia sobre cómo miramos a nuestros gobernantes y cómo miramos a nuestro liderazgo político. Yo no digo que va a haber un voto COVID, no es un voto COVID. Y coincido mucho con Federico en esos 4 escenarios que él plantea, que son, me parece, una síntesis perfecta. Coincido que según sean esas 2 variables, o más o menos, va a ser el resultado electoral o el potencial resultado electoral. Pero, para terminar, entonces, ¿cómo se proyectan en este momento los escenarios locales? Porque si bien es una elección de cargos nacionales, en realidad son 24 elecciones provinciales. Cada provincia tiene su propia lógica electoral, sus más y sus menos, sus deudas, sus acuerdos, sus desacuerdos. Y en ese sentido, se podría hablar en general, de 4 escenarios que tienden a estar más o menos definidos. El de la Ciudad de Buenos Aires, el de la provincia de Buenos Aires, el de Córdoba y el de Santa Fe. No es que están absolutamente definidos, sino que ya
algún perfil se les ve. En términos de la ciudad de Buenos Aires, es clarísima la hegemonía del PRO, eso no hay ninguna duda, y la gran pregunta es a la interna del PRO, si finalmente la candidata para primer diputado nacional por la ciudad va a ser María Eugenia Vidal o va a ser Patricia Bullrich, teniendo en cuenta que esa posición, como además va a ser victoriosa masivamente, van a hacer una muy buena elección, el PRO va a ser muy buena elección en la capital, esa elección y esa candidatura posiciona al que la tenga, a la que la tenga, hasta ahora solo son mujeres, para la jefatura de gobierno en el 2023. Y ahí hay una pelea, ciertamente Macri-Larreta. Macri no quiere permitir del todo el crecimiento de Larreta necesita desesperadamente constituirse en esta elección como el líder del PRO si quiere tener chances presidenciales para el 23. Esa es la pelea en la ciudad. En la provincia, la pelea es un poco distinta. Por un lado, hay esto que hablábamos, de coaliciones que están compuestas por fuerzas políticas, por partidos políticos que además tienen su propia interna. Por un lado tenemos los candidatos o la propuesta y el delfín de Rodríguez Larreta, que es Diego Santilli, pero por otro lado tenemos a los radicales queriendo posicionarlo a Manes, al doctor Manes, y por otro lado Jorge Macri jugando bastante fuerte con Patricia Bullrich, que bajó a la provincia a apoyarlo, y el apoyo de Mauricio Macri. Son tres componentes que no se saben cómo se van a resolver, porque hasta ahora habría una elecciones de paso, habría una elección interna, habría paso en la provincia de Buenos Aires, con un agregado. José Luis Espert ha decidido, y ya está casi confirmado, ser parte de la coalición opositora, frente de Juntos por el Cambio, que él pide que se llame distinto. Y lo que está en discusión es si él juega con una lista propia en la interna de Juntos por el Cambio o si es parte de la lista encabezada por Diego Santilli, que sería Diego Santilli, Lilita Carrió, en tercer lugar, posiblemente José Luis Espert, y Monzó y Pichetto ocupando lugares alternativos. Esto no está definido, pero se está discutiendo. Y esta es una interna también de final abierto. En la ciudad de Córdoba tenemos una ruptura del peronismo. Schiaretti, bueno, hace un tiempo ya lanzó Haciendo Córdoba como una fuerza diferenciada del kirchnerismo. Y por otro lado está el kirchnerismo como tal, Frente de Todos, que lo va a encabezar por afuera, no va a ser una interna, sino por afuera, el actual senador Carlos Caserio. Ahí es muy complicado porque en realidad el PRO tiene muy buenas posibilidades de ganar, le ha ido muy bien Macri. Eso se mantiene, la imagen de Mauricio Macri se mantiene muy alta en la ciudad de Córdoba, la gestión de Schiaretti no tanto, sin embargo no está descalificada, así que posiblemente ahí tengamos una pelea por el segundo lugar, porque el primer lugar ciertamente va a ser del PRO. Y por último tenemos la ciudad de Santa Fe, que es la provincia de Santa Fe, que supongo que es lo que más les interesa escuchar a ustedes, donde tenemos también una cierta ruptura. El gobernador Perotti lo sostiene con una candidatura, lo va a sostener con una fuerza propia, el actual senador Mirabella, que tiene un altísimo nivel de desconocimiento, y por otro lado, hasta ahora la figura hegemónica para encabezar la lista a senador nacional por la provincia de Santa Fe sería la actual senadora María de los Ángeles Sacnún. Ahí hay que evaluar dos cosas. No hay mediciones certeras todavía de escenarios que uno pueda creer, hay calificaciones de imagen, etcétera, pero es todo muy, muy vago todavía. Sin embargo, uno apostaría a que si el kirchnerismo quiere retener las bancas que tiene en el Senado, la lista la debería encabezar Sacnún por dos razones. Primero, porque no carga con el desprestigio que carga Mirabella
como consecuencia de ser parte de una gestión que está altamente cuestionada, no solo por la inseguridad, sino también por la pandemia, por el manejo de la pandemia, como es la gestión del gobernador Perotti. Y por otro lado, porque significa dos cosas, un poco lo que decía Daniela también, la llegada del componente femenino al poder, que tiende a equilibrar el desarrollo del poder o el uso del poder, y también una cuestión de renovación generacional. Ahora, esto es todo un escenario bastante indefinido, todavía como todos los otros, pero yo me imagino que en los próximos 20, 25 días vamos a tener ya claramente constituido el escenario y entonces vamos a poder formular algún tipo de análisis un poco más preciso y más acotado que este. Pero insisto, y con esto termino, el modelo de liderazgo está cambiando, ya no tiene tanta importancia el carisma como la eficiencia, y esto también va a tener una influencia a la hora de evaluar los escenarios que mencionaba mi amigo Federico, la eficiencia administrativa en cuanto a la economía, la eficiencia administrativa en cuanto al COVID. Esto va a ser crucial, más allá de quién encabece la lista en cada provincia, la decisión va a ser, en definitiva, con estos escenarios tan tremendos de extrema crisis económica y extrema crisis sanitaria, en estos dos escenarios, la eficiencia de la gestión del oficialismo versus la oposición va a definir si se votan candidatos del oficialismo o candidatos de la oposición, más allá de los nombres que encabecen cada una de esas listas. Bueno, esto es lo que tenía para contar brevemente y ahora conversemos. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Ya tenemos varias preguntas que enviaron al chat y que me fueron mandando por los chats, de los distintos grupos que fuimos convocando a la charla. Primero, también agradecer que están presentes los profesores Pérez Talía, Soledad Bravo, María Julia Solovita, Santiago Bogión, están varios de los profes de Ciencia Política, Relaciones Económicas, y que también está José Horacio Córdoba Ríos, del presidente comunal de Coronel Coronel Arnold en este caso. Agradecerles a todos la presencia. Bueno, antes de pasarle la palabra a Juan Carlos Martínez, que se había anotado para hacer una pregunta a Raúl Aragón, tenía primero una pregunta, la primera que nos había llegado, la de Melina Castillo. Pregunta si en la región o en Europa han detectado alguno de ustedes alguna campaña que se haya hecho durante la pandemia, digamos, alguna campaña virtual, por llamarlo de alguna manera, que haya sido eficiente y cuál podría ser alguna de ellas. Les dejo las dos por si quieren contestar cualquiera de las dos. Esa es la primera, ¿no? Si han visto en la región, en América Latina o en Europa, alguna campaña que haya sido eficiente en medio de la pandemia, que lo hayan manejado de manera virtual. Y la otra, Eduardo Montel, ¿cómo influye la antipolítica actualmente en las campañas, ¿no? Que sigue siendo un paradigma de tanto peso? No sé quién quiere comenzar, si Raúl, Federico. Yo podría responder a la segunda, pero no sé si seguimos un orden, si alguien quiere responder. Sí, Federico, primera. Adelante. Respecto de la antipolítica, creo que hay que definir un poco el alcance de ese término, porque a veces lo decimos pensando en algo y creo que hay algunos matices que habría que, digamos, que distinguir. Por un lado, la antipolítica puede querer decir, no sé, cierta, digamos, no aceptación o crítica al sistema. Por otro lado, no le atribuyo a la política ser el factor causal de las soluciones de los problemas que existen en una sociedad, pero después también la antipolítica es cierta distancia con la política, que puede ser hostilidad, estoy harto de la política y de los políticos, pero también la indiferencia. Entonces ahí esto no es algo nuevo, siempre existió en el sentido de, estaba la jactancia de quien dice, no, a mí la política, eso no me interesa, yo no quiero saber nada con la política,
Pero después está lo que yo diría la indiferencia por default. Es de hecho, se interesan por otras cosas muchos ciudadanos y no por la política. Entonces a mí me parece que eso siempre existió, quizás últimamente se le puso el nombre de la antipolítica, y a veces también se quiere referir a la antipolítica como a la emergencia de figuras que no venían de la política, pero que han tenido relevancia. Ahora, yo, perdónenme que por ahí hago jactancia quizás, de ser escéptico de las novedades, porque a mí me parece que hay muchas novedades que ya son bastante antiguas. Y bueno, y el tema de Santa Fe es un caso bastante claro de eso, ¿no? Por el tema de cuando emergió Carlos Reutemann en la política, y que era la época en que emergió Palito Ortega en la política, ¿cuánto? Ya pasaron bastantes años. Entonces se hablaba de los outsiders de la política, y ahora parece que es un fenómeno contemporáneo, y entonces se cita a un Bolsonaro, pero en esa misma época existió Fujimori. Entonces, por ahí soy medio escéptico y voy en la línea de que, bueno, ojo que, por citar a un filósofo contemporáneo, por eso es un chiste lo de Guillermo Francella, de ojo que no es como parece. No es tan así lo de la antipolítica. Y una anécdota que terminaría con eso. Siempre la suelo referir porque me parece ilustrativa. Personalmente me he dedicado a temas de consultoría política y de encuestas, y yo soy de los encuestadores que, no digo que salgo a encuestar, pero salgo al campo y hablo con los encuestadores, y me parece que eso es algo que hay que hacerlo para no perder ciertas coordenadas con la realidad. Entonces con los encuestadores siempre, quizás porque yo ya tengo ese a priori, vuelvo a corroborar un fenómeno que me parece que es muy ilustrativo de cómo piensa o cómo se vincula a la política mucha gente. Y yo no lo voy a decir en términos, digamos, despectivos, ni valorativos, ni mirá qué horror, sino que forma parte de la realidad. A veces hablamos de los independientes que pueden volcar la elección para un lado o para otro. Entonces parece que están y que están ideologizados y tienen un voto ideológico, digamos, con tal dirección o con tal otra, y los independientes que, inclusive la palabra independiente parece que ser un ciudadano que piensa, evalúa, sopesa, y bueno, hoy puede estar acá y otro momento allá, pero no por oportunismo, sino por inteligencia racional aplicada. Bueno, yo cuando me preguntan los independientes, yo digo, ojo, que además los independientes están los indiferentes son los que no les interesa. Ah, pero qué barbaridad. Bueno, pero es que de hecho hay mucha gente que no le interesa. No, pero le debería interesar. Bueno, pero no le interesa. Bueno, pero hay otra categoría, que yo la digo casi graciosamente, yo la llamé los despistados. ¿Quién es el despistado? Cuando falta una semana para la elección y salís al campo a hacer una encuesta y decís, ¿te puedo hacer una encuesta para las elecciones? Ah, las elecciones que ya hay que votar, ¿no? ¿Cuándo son? Son la semana que viene. Si cuando uno sale a hacer ahora, dice, este año se vota, ¿y qué es lo que votamos? ¿Qué se vota este año? Bueno, los despistados no lo podría cuantificar, pero no son el 1%. Es un porcentaje bastante más importante. No lo tengo cuantificado, pero bueno, si me apuran un poco, yo diría que un 10% son despistados. Entonces, bueno, respecto a la antipolítica, yo creo que es un fenómeno que existió siempre y que ahora tiene un nombre en términos de categoría de análisis político. Que si, cuando yo distinguí una serie de casos, bueno, hay algunos donde aplicaría cabalmente, pero a veces cuando lo usamos nos referimos a fenómenos donde también caben los despistados y bueno, y en ese sentido tienen el peso que siempre tuvieron. Es decir, hay gente que se apasiona por la política, hay gente que la acompaña y hay gente que mucho no le interesa y todos los votos valen, porque todos los votos tienen la misma importancia que le confiere un sistema democrático. Perfecto. Muchas gracias, Federico. Sí, Daniel, adelante.
Con respecto a la primera pregunta, aunque sea para ilustrar con una fotografía, yo no sé si se va a llegar a ver, mientras saludo a Jorge Pasardi, que está... A ver si se ve ahí algo, yo no sé. Estas son las elecciones de Cataluña, el día anterior a la elección. Fíjense lo que son los mitines totalmente virtuales, y hay otra fotografía, no sé si vale de algo verla porque quizás no es lo ideal, pero tendría que haberla puesto en un slide, pero ahí está. Ese es uno de los casos. Obviamente, como yo decía, todavía en nuestra región estamos muy lejos de todo eso. Pero sí es algo que está llegando y que de a poco cada vez está más presente en nuestras vidas. Federico decía, me la paso, yo lo voy a traducir porque él es un señor profesor, me la paso con la cola pegada a la silla dando clases y cada tanto me hago un paseíto al baño y otro a la heladera, pero la realidad es que nosotros estábamos los consultores acostumbrados a viajar todo el tiempo, quizás para una reunión muy corta, y hoy eso está cambiando. Tiendo a pensar que es una de las cosas que de a poco va a ir cambiando nuestras realidades. Perfecto. Muchas gracias, Daniela. Si quieren paso a la siguiente pregunta, que tenemos varias más. Primero, a Juan Carlos Martínez le quiero pasar la palabra, que había pedido en un comienzo poder hacer una pregunta. Adelante, Bueno, Juan Carlos. buenas tardes para todos. Pertenecí a la UAI durante mucho tiempo como profesor y me honra estar en este panel y disfruté mucho la exposición de todos, y en particular quería preguntarle a Raúl, que se dirigió con más plenitud acerca de la dirigencia actual, si no cree él que esta dirigencia que nos trajo hasta acá se encuentra un tanto agotada y que los gobernados no tenemos hoy por hoy, los que no pertenecemos a ninguna de las dos coaliciones que están en pugna, quien nos represente. Es decir, hay una demanda que está ausente de representación en la actualidad, producto de que esta política atrasa, no está a la altura de las circunstancias de la demanda de la sociedad, y un poco lo que decía Federico también, no es que la gente esté distraída, está harta, porque tiene que luchar contra el virus, contra la economía y contra los gobiernos. Me parece que por ahí pasa. Eso. Gracias por la pregunta. Gracias. A ver, sí. Hay un hartazgo con esta clase política que se autoperpetúa, que se vayan todos, no se fueron la mitad nomás, porque algunos se jubilaron, otros fallecieron, pero en realidad lo que continúa es la misma cultura política al interior de la dirigencia política. Claro. Y lo que viene variando por impacto de la evolución natural de la cultura, que además la evolución cultural, no solo en Occidente, en el mundo, es exponencial. Cada vez los cambios son más rápidos y cada vez los sistemas de valores básicos, que son los que utilizamos como base para producir, bueno, no quiero hablar en academiquez, pero lo que se llama semiosis social, es decir, la producción social de sentidos y cómo interpretamos nosotros el mundo humano. Eso está basado, el primer nivel sobre el que se organiza esa interpretación es el sistema de valores, pero ese sistema de valores viene cambiando rápidamente, y entonces lo que está cambiando es la cultura ciudadana, y no está siendo acompañado por la cultura política, de la cultura ciudadana en términos del ejercicio de la ciudadanía, a eso me refiero. Y no viene siendo acompañada por un cambio en la cultura política de la dirigencia política. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, a una pregunta que yo sé que es odiosa esta pregunta, pero ¿no será momento no de revisar la democracia como idea central, sino de revisar el modo en que hacemos democracia? Porque, por lo menos en América Latina, que es lo que uno acompaña, de otros países resulta muy difícil de ver si uno no los estudia con mucha atención, pero en América Latina tenemos un sistema que legitima con distintas cuotas de poder personajes totalmente, pero totalmente inadecuados. Les voy a sugerir un ejemplo. ¿Se acuerdan del Tetagate? Bueno, ¿alguien me puede explicar cómo un tipo que es capaz de hacer eso, pero que además
es tan tonto para dejarse agarrar haciendo eso, puede llegar a ocupar una banca de diputado nacional y encabezar vicepresidente de 3 comisiones de la Cámara de Diputados. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es producto del sistema político que tenemos. Lo que está agotado no es la política, no está agotado mucho menos la idea de democracia, está agotado el modo en que hacemos democracia. Porque ponemos en el poder, no quiero hacer nombres, no voy a hacer nombres, pero yo he trabajado para candidatos a senadores que no habían terminado la secundaria, pero tenían llegada en su terruño, tenían votos, tenían acuerdos con algunos empresarios locales y tenían posibilidad de llegar a sentarse en una banca de senador nacional, senador de la nación. Ahora, uno se pregunta, ¿pero cómo es posible? Y bueno, es posible por el sistema político que tenemos. Lo que yo creo que está agotado es el modo en que hacemos democracia. Y eso trae un distanciamiento acelerado, cada vez mayor, de la ciudadanía, de la población en tanto ciudadanía, de la política, un desencanto con la política y un cierto grado de intolerancia también creciente con las decisiones de la política. El desacato en la cuarentena, por ejemplo, es un ejemplo, pero hubo muchos. Y entonces llegás a situaciones de altísima tensión social, como pasó en Chile, como pasó en España, como pasó en Egipto, bueno, como pasó en tantos lugares, donde de algún modo el famoso soberano, que somos todos nosotros, reclama sus derechos a ser bien gobernado. Y entonces reclama delegarle a gente, a representantes que después cumplan lo prometido y lo hagan eficientemente. Pero yo creo que lo que está agotado no es solamente la clase política, que como digo, mantiene una misma cultura política desde hace 50 años, mientras que la cultura ciudadana, en términos de ciudadanía, de ejercicio de la ciudadanía, ha variado y continúa variando porque es realmente por donde la cultura atraviesa, la cultura en el sentido más amplio, ¿no? Esa inadaptación ha hecho que tengamos una clase política totalmente divorciada de la ciudadanía, y ese divorcio genera un hartazgo importantísimo y permite a la vez que en el juego político intervengan factores que no son democráticos, básicamente los recursos económicos. Una campaña presidencial hoy en Argentina cuesta entre 100 y 110 millones de dólares. ¿Quién los pone? ¿Quién los pone? ¿Cómo podemos tener un sistema político que para yo ser candidato a presidente con igualdad de chances necesite 100 o 110 millones de dólares? Eso no es una democracia. Eso, en todo caso, es casi una plutocracia. Entonces creo que deberíamos revisar el modo en que hacemos democracia, el modo en que elegimos a nuestros representantes y el modo en que controlamos lo que nuestros representantes hacen una vez llegado al poder. Pero nada de eso se está haciendo. Nada de eso se está haciendo. Lo único que está sucediendo es un creciente hartazgo, no con la política como tal, en el sentido más puro, con P mayúscula, sino con la clase política, que como dije, es una clase, en el sentido más estricto de clase. Marx decía que la clase se define por su relación con el sistema de producción. Bueno, la relación que estos señores y señoras tienen con el sistema de producción es una relación muy específica, muy determinada. Son una clase. Esa clase política se autoperpetúa y genera cada vez menos resultados positivos, porque si uno mira los números de Argentina desde 1983, desde la vuelta de la democracia, es todo para abajo. Todo empeoró. Es como un serrucho, ¿no? Empeora, mejora un poquito, empeora, mejora un poquito, pero en definitiva es un serrucho hacia abajo. Y esto es consecuencia de los gobiernos, y no es un problema de derecha, de izquierda, del arismo, populismo o lo que fuera. Es la calidad de nuestros gobernantes, se corresponde con la calidad de los miembros de esa clase política, que es cada vez más, yo diría, más anacrónica, más fuera de la realidad. Solamente, y los que trabajamos con políticos, cualquiera te lo puede decir, la gran mayoría de los políticos, la gran mayor parte de su tiempo lo gastan en conservar su cuota de poder o en incrementarla. Y esto no es gestionar. Así que sí, creo que hay un sector muy amplio de la sociedad, yo te diría, la gran mayoría de la sociedad no se siente representada. Hay una mayoría que no se siente representada porque no encuentra en quién poner su confianza y su voto, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Una brevísima acotación que te escuchaba muy atentamente y bueno, acá hay varios profesores presentes.
todos los que damos clases de temas vinculados a la política, en otras carreras, en abogacía, en económica, justamente acá tenemos varios estudiantes de ciencias económicas, pasa mucho que esa frontera del hartazgo sobre la clase política a veces roza a la política con P mayúscula, y que a veces antes de dar clases de ciencia política hay como que habilitar y justificar permanentemente la política, ¿no? Tiene que estar como todo el tiempo rehabilitada por el descreimiento que tiene, por esta situación que muy bien vos explicabas. Bueno, tenemos un montón de preguntas, selecciono algunas de ellas. De los primeros que se anotó, Giovanni Marchetti. ¿Estás por ahí, Giovanni? Gio. Bueno, paso a la siguiente, si no me avisás cuando... Ahí está, ahora te escucho. Con problemas con el micrófono. Sí. Adelante. Primero, iba en dos sentidos. Se me acaba de venir una a la cabeza cuando lo escuchaba recién a Raúl. Principalmente con lo que decía recién es que se me surge la duda de qué cuota de responsabilidad en todo esto también le toca a la sociedad, ¿no? Entendiendo términos de participación política. Y entendiendo que muchas veces, más allá de esta clase de la que estamos hablando, los políticos salen de la propia sociedad, no vienen el día de la elección al país. Y bueno, nada, me había interesado mucho el planteo de los escenarios y quería saber también el escenario de Santa Fe que planteó Raúl, que era muy interesante en el peronismo, si veía o había analizado escenarios de otras fuerzas. Raúl, sí. No, el escenario de otras fuerzas está un poco más complicado. Es muy difícil analizar hoy el escenario completo de la provincia de Santa Fe. La muerte de Lischy cambió todo. Porque no se sabe dónde va a ir ese voto, no se sabe si va a haber una representación que contenga el voto de Lischy, el hipotético voto. Y entonces es imposible constituir un escenario más amplio. Hasta ahora lo que está claro es que hay un peronismo en dos facciones, un peronismo perotista, si querés, y un peronismo kirchnerista, no peleado, pero diferenciado, que eventualmente, llegando a la Cámara, aunque llegue uno de cada fuerza, llegando a la Cámara habrá acuerdos, es decir, esa ruptura no compromete la gobernabilidad nacional. Pero más allá de eso es muy difícil hablar de un escenario. Quería agregarte algo sobre lo que decías recién de política, que hay que empezar uno tiene que empezar las clases justificando la política. Pero en términos semánticos, si querés, la política viene de polis, es la organización de la polis, es nada menos que cómo organizamos el mundo en el que vivimos, o sea, es absolutamente necesario. Yo creo que esa es la justificación de la política. Después el modo en que hacemos política, el sistema político que tenemos, sea democracia o sea lo que sea, es otra discusión. Pero en sí la política es inevitable, no podés no tener política. Y un amigo mío que me enseñó política hace muchísimos años, un hombre muy grande ya, me dijo, mirá, si no haces política te la hacen. Y en ese sentido, recién comentaban, bueno, ¿cuánta responsabilidad tiene la sociedad en esto, no? Y muchísima. Pero sobre todo la clase media. Si vos mirás la historia, por lo menos de Occidente, las grandes transformaciones las condujeron la clase media o el equivalente de entonces de la clase media. La Revolución Americana no eran obreros, no eran nobles, eran terratenientes, etcétera, el equivalente de una clase comercial, mercantil, ¿sí? Pero no era ninguna de las dos cosas, no eran trabajadores. Lo mismo con la Revolución Francesa, digamos. Y creo que uno de los grandes problemas que tiene por lo menos la Argentina es que somos una sociedad ausente. No nos ocupamos de la política. La clase media tiene que ocuparse de la política y de controlar a los políticos. No le puedes pedir a un señor que maneja 14 horas en taxi que además esté informado y además se ocupe de protestar. No podés hacer eso, eso es inviable. O una señora que vive de un plan, no se puede hacer eso. Pero sí a la clase media que tenemos cierto margen de tiempo, cierto margen económico y ciertamente un nivel de formación educativa aceptable, un poco más elevado. Bárbaro. Muchas gracias, Raúl. Ahora me doy cuenta que Mabel Müller tenía la mano levantada hacía rato. Adelante, Mabel. Hola, Mabel. Hola, ¿cómo estás, Raúl? Gracias por la invitación y bueno, muy conforme con la exposición de ustedes.
muy poquitas cosas, pero sí quería de alguna forma ratificar lo que dijo González con respecto a la antipolítica y las distintas clases, los independientes, los despistados, quienes provenimos de la política y hemos caminado permanentemente la calle, porque era otra forma de hacer política, esto lo veíamos y lo comprobábamos. Así que ratificar eso, decirle a la persona que me antecedió en el uso de la palabra que tiene razón él y que los deberíamos analizar, que nuestros gobernantes son a semejanza de lo que es la sociedad en la cual vivimos. Y para finalizar, Raúl, yo no sé si yo me perdí la frutillita del postre por algún momento de distracción, pero cuando hiciste el análisis de la provincia de Buenos Aires, hablaste solamente de Juntos por el Cambio y de la interna que podía existir entre Santilli, Manes y Jorge Macri. Me parece que se te escapó, no te diste cuenta, no hiciste ningún análisis con respecto al actual gobierno y qué es lo que va a pasar en eso, y con respecto a nosotros los justicialistas, que nada que ver tenemos con el gobierno, ¿no? Sí, Mabel, sí, tenés razón, no lo mencioné, porque la batalla es más interesante en la oposición, digamos. La tienen más complicada, es así. De todas maneras, tenés razón. Por eso mismo algunos esperábamos, yo esperaba puntualmente eso, discúlpame, Raúl. No, está bien, está bien. Está bien, Mabel, siempre tan amable, Mabel. Sí, ¿qué pasa con el oficialismo? Bueno, la hegemonía del kirchnerismo en la provincia está clara, está muy clara. Hay un problema con la aparición y la candidatura ya prácticamente confirmada de Florencio Randazzo, que va por afuera, aparentemente. Bueno, hay que esperar el cierre de lista, Mabel, vos sabés cómo son estos procesos. A las 11:45 de la noche todo puede cambiar, ya lo habremos vivido muchas veces a eso, así que sí. Pero por ahora habría una candidatura de Randazzo que mide, según a qué encuestador escuches o leas, mide entre 8 y 11 puntos aproximadamente. No tiene ninguna posibilidad de ser hegemónico, pero sí saca voto peronista a una eventual fórmula peronista de peronismo conducido por Máximo Kirchner y por Axel Kicillof, ¿no? Eso los complica. Sin embargo, volviendo a las variables que había mencionado Federico, la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires está caminando y está caminando bien. Esto podría favorecer al gobierno, a los candidatos del oficialismo, y en este caso a los candidatos del kirchnerismo. Y también la economía en algunas actividades ha empezado a reactivarse. Esto también puede tener un efecto positivo en ese cuadrante que dibujó con palabras Fede. Bueno, la economía bien, la vacunación bien, ese cuadrante donde las dos cosas están más o menos bien. Eso definitivamente favorecería a la gestión del oficialismo. Por otro lado, a nivel nacional, los datos que nosotros tenemos y que en general compartimos con la mayoría de los colegas, la caída de imagen del presidente Alberto Fernández se detuvo ya hace 3 meses más o menos, está arriba del 40%. La imagen negativa está por debajo de eso, no demasiado, pero ha detenido la caída. Creo que el Vacunagate tuvo un costo importante, creo que los primeros desatinos con la vacunación también han tenido un efecto negativo importante sobre la imagen del presidente, pero todavía está en juego. Yo no auguro todavía una derrota del oficialismo haciendo la suma de votos nacionales, ¿no? Porque vos sabés, Mabel, acá hay 24 elecciones distintas y cada provincia tiene su propia lógica también. No es demasiado sencillo decir quién ganó en una legislativa, se puede, pero bueno, todavía la moneda está en el aire, Mabel. Y sí, gracias por hacerme acordar de que además en la provincia existe el peronismo. Por otro lado, Raúl, nuestro pueblo es muy personalista, es decir, se entusiasma más cuando hay que elegir presidente, gobernador e intendente que cuando vamos a elecciones legislativas. Parecería que la legislativa, primero, no se le da importancia, y segundo, pasa a ser muchas veces, y tenemos con esto experiencia, pasa a ser el voto castigo del disconformismo que hay en la sociedad. Sí. Gracias, Raúl, muy amable. Sí.
Sí, Mabel, de nada. Es correcto, uno podría decir que es una especie de plebiscito de mitad de término, ¿no? Es como una evaluación del gobierno nacional con variantes en cada provincia, porque también de alguna manera, si hay una situación muy crítica en una provincia, también entra en juego la evaluación del gobierno provincial. Pero en general, sí, es como decís vos, es una especie de plebiscito, ¿no? Sí, gracias. Muchas gracias, Mabel, por su participación. Aclaro que voy tomando las preguntas como me fueron llegando al chat y a los dos chats, más o menos en el orden que fueron llegando. Y algunas no las estoy comentando porque de alguna manera ya las respondieron o tocaron el tema. Acá, bueno, sí selecciono una de Lautaro Corso, que pregunta algo de lo que no se habló. Si podrían hablar de cuánto influyó la manera de manejar el COVID en la elección de los Estados Unidos. Si pueden hacer alguna referencia a eso. No sé si Federico, Daniela o Raúl. Nadie quiere tomar... Lo que fueron a preguntar. Esto es una opinión personal. Yo creo que no influyó demasiado la manera de manejar el COVID, sino la forma de gobernar de Donald Trump. Más allá de la economía, han demostrado esto de la eficiencia administrativa y de las formas. El COVID, de alguna manera, fue el corolario de la gestión de Donald Trump. Perfecto. Muchas gracias, Daniela. Justo hay una pregunta para vos de María Teresa Pignani, que pregunta ¿qué estrategias debería llevar a cabo un político para mostrar más empatía, sobre todo con aquellos sectores de la ciudadanía con menos recursos, ¿no?, en este contexto? Bien. Bueno, primero es no tener estrategia para eso. Eso sería lo ideal, que no utilicen la estrategia, sino que utilicen la empatía a secas. La empatía a secas básicamente es la capacidad de simplificado, de ponerse en el lugar del otro. Y lo mencionaban mis colegas cuando hablaban del metro cuadrado de la gente, ¿no? Y es una frase que utiliza mucho Pablo Nopov. El metro cuadrado de la gente es en lo que hay que fijarse. Y yo decía, bueno, un político tiene que ser relevante. Y ser relevante y tener propuestas que sean de relevancia para el electorado y para sus segmentos meta implica ocuparse de ese metro cuadrado. Con lo cual la empatía no es más ni menos que primero tener escucha, y escucha real, cosa bastante rara, ¿no? Rara avis el político con escucha real. Aunque todos con los que hablamos te van a decir que sí, la escucha real es poder oír, interpretar la problemática de esa gente, ponerse en el lugar y tratar de brindar soluciones o respuestas. A veces no se pueden solucionar, pero sí se puede dar una respuesta. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Cuando eso no sucede, aparece el líder carismático, que lo único que tiene para ofrecer es su carisma. Te toca, te sonríe, te promete y no te cumple, cae en los lugares comunes, en lo discursivo, en esto que decía Raúl, bueno, estamos saliendo del líder carismático. Y por otro lado también Juan Carlos Martínez decía, la gente está harta, anoté, está harta de luchar contra la pandemia y además tener que luchar contra los políticos, contra los gobiernos. Bueno, eso sucede porque no hay empatía, porque parece que hay como dos clases diferenciales, los que tienen privilegios y los que no los tienen. Entonces, hoy la gente siente que el político es una persona sumamente diferente a ellos, una persona llena de privilegios que por más que los escuche nunca va a poder tener empatía real. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Primero, tratar de ponerse en el lugar del otro, tratar de incorporar algunas conductas de, bueno, los que hace más tiempo que están en política siempre decimos que cuanto más alto se llega en la pirámide, más se pierde esa capacidad de tener sentido común. Volver un poquito hacia atrás, caminar, escuchar, abrir los sentidos y elaborar las mejores propuestas
para los problemas que tiene la gente y no para los que yo creo que tiene. Cosa bastante diferente. Bárbaro. Muchas gracias, Daniela, muy claro. Tengo otra pregunta para vos de Verónica Ávila, pero antes, perdón que me doy cuenta tarde, lo que pasa, estaba concentrado en las presentaciones y en el chat, pero también quiero saludar al concejal Agapito Blanco, el concejal de Rosario, que está acá con nosotros. ¿Está por ahí, Agapito? Hola, ¿cómo estás, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por acercarte. No, por favor, al contrario, la verdad que lo disfruto mucho, es muy interesante. Muchísimas gracias por tu presencia. Bueno, y a todos los que fui nombrando que se acercaron también a la charla, que prestigian el espacio. Verónica Ávila, Daniela te pregunta, en cuanto al cupo y las capacidades de las que vos hablabas, si la política o los lugares de poder solicitan mayores capacidades a las mujeres que a los hombres. Si esto está relacionado al techo de cristal, dice ella, que debemos romper, y si se hacen esas solicitudes también a los hombres. A ver, yo creo que a las mujeres hoy se nos exigen mayores capacidades que a los hombres. No solo en la política, ojalá fuera solamente en la política porque sería fácil de resolver. Creo que en la vida todavía las mujeres estamos un paso más atrás y tenemos que demostrar el doble que los hombres para ocupar los mismos espacios. Todavía tenemos que vencer esas barreras de violencia política, ¿no? De por qué está ahí, cómo llegó ahí. Es hija de, es novia de, es amiga de, es prima de, ¿por qué? ¿No? Esos cuestionamientos que nunca se hacen de un hombre. Pero por otro lado, también es cierto que hay muchas mujeres que han llegado a espacios de poder para ocupar lugares de hombres. Entonces, como son los hombres los que al principio llenaban las listas y tenían, como decimos en política, la lapicera, ponían, bueno, a su esposa, a su prima, a su secretaria, una persona de confianza, una mujer de confianza que pudiese llenar el cupo. Yo creo que eso está dejando de suceder cada vez más, y están empezando a llegar cada vez más mujeres con más capacidades. Pero todavía hay que seguir caminando. Perfecto. No hay que romper un techo de cristal, hay que seguir trabajando. ¿Por qué digo lo del techo de cristal? Porque es una frase que es una analogía que está muy bien, pero en la vida real hay que caminar, golpear puertas, seguir intentándolo y sobre todo hacer mentorías con otras mujeres, porque no todas nacen con la posibilidad de creer en sí mismas y de derribar algunos no. Así que, bueno, trabajar. Muchas gracias, Daniela. Selecciono una pregunta más. Sé que nos hemos pasado de la hora que teníamos pautada, pero para ir cerrando, tomo una pregunta más que me parece interesante para los tres, que pregunta Ezequiel Zunino, cuando se hablaba de esto de las necesidades básicas y las demandas sociales en la pandemia, si creen que la opinión pública sobre la pandemia, sobre el Estado, ha cambiado durante la pandemia. Se refiere a esto, bueno, el rol del Estado como Estado de bienestar, que tiene que participar, o sigue siendo fuerte esto que está pasando con algunas posiciones libertarias que dicen que hay que retroceder ante el Estado, que hay que seguirlo achicando. ¿Qué opinión tienen sobre eso? La percepción que se tiene sobre el Estado a partir de todo lo que el Estado hizo en la pandemia. Yo lo que diría respecto de eso va en línea con lo que dije al principio. Me parece que hay fuerzas que ponen el acento en la importancia del rol del Estado y que siempre hubo fuerzas que van en la línea de poner el acento sobre las libertades individuales. Y no todo lo que reluce es oro y no todo lo que tiene, digamos, mucha fuerza o discursiva o voz altisonante necesariamente implica que haya un cambio sustancial. Yo creo que el fenómeno de los libertarios es un fenómeno interesante, me parece que es un fenómeno interesante desde el punto de vista del impacto que tiene en el sistema político.
Me parece que hay momentos en que ese espacio tiene una voz que tiene más peso. Por ejemplo, podemos recordar las épocas de Alzogaray, que además tuvo diferentes momentos. Tuvo un momento en que era una voz potente, después se calmó, parecía que ya no tenía ni relevancia, después la tuvieron, la volvió a tener en la época del menemismo, después se perdió, y me parece que, bueno, que hay cuestiones cíclicas en la sociedad. Yo creo que hay un sentido en donde sí podríamos decir que la pandemia puso de manifiesto la importancia del rol del Estado en temas tan críticos como el que nos está tocando vivir, pero bueno, una de cal y una de arena. Paradójicamente, de la crítica que hacen los sectores libertarios y no sé, personas que serían paradigmáticas como Milei, justamente, en el momento en donde en teoría tendría más razón la tesis que sostiene la importancia del Estado, esas voces se alzan para decir que no, que al contrario, debería ser al revés, o que el Estado no ha sido muy eficiente y demás. Eso respecto a la pregunta. Y muy cortito, unas consideraciones en relación a preguntas anteriores y a intervenciones de mis colegas. Raúl, cuando habló sobre el tema de la clase política dirigente y sus falencias, hubo una pregunta al respecto, me hizo, yo mientras lo escuchaba esa pregunta, recordaba conceptos clásicos de la política, que acá hay algunos, digamos, expertos o, digamos, estudiosos de la política. Y a ver, Raúl hizo la referencia a la polis griega y me hizo acordar a un concepto que en general no se habla mucho de eso. Cuando hablamos de democracia, y bueno, hubo otros sistemas, o hay otros sistemas posibles de gobierno, mejores, peores, superadores, no importa, no me quiero meter en eso. Pero, por ejemplo, hay una figurita que en general no es conocida, que la planteó Platón, y que si uno entra a la Wikipedia aparece como noocracia, un nombre raro. ¿Qué era? Y bueno, lo que planteaba el gobierno de los sabios, yo diría de los más inteligentes, de los más, no necesariamente inteligencia implica sabiduría, pero no sé, hubo en la historia un Pericles, hubo un Marco Aurelio, hubo estadistas, en Argentina hubo figuras importantes que decíamos eran pensadores, eran estadistas, algunos dicen que Frondizi, otros que Frigerio era un gran pensador de la modernidad de esa época. Y yo creo que esa es una figurita que como que no está, es decir, la inteligencia, la política inteligente. Y yo creo, hay otra figura de distinción entre política agonal y arquitectónica, el arte de obtener el poder versus el arte de transformar una sociedad. A mí me parece como reflexión que la clase dirigente argentina, si algo la caracteriza, es que no le interesa mucho, o no parece que le interesara, o no tiene las luces necesarias para pensar la política arquitectónica, lo que hacer con este país. Entonces yo ni siquiera diría que son buenos en la política agonal, que es el arte bueno, concretamente ganar elecciones y mantenernos en el poder. Porque en última instancia alguien tiene que ganar. Entonces el que ganó pensamos que lo hizo porque es un gran estratega. ¿Qué sé yo? A lo mejor no era un gran estratega, los otros eran cero estrategas. Pero yo creo que, para concluir esta idea, me permito decirlo, a pesar de que no era exactamente la pregunta, pero porque se habló antes. Yo creo que la clase dirigente argentina, más que encarnar la democracia, encarna la vivocracia, que es el arte de hacerse el vivo. Entonces me parece que, lo digo, juegan más a ver quién es el más vivo y no a ver quién es el más inteligente y resolvedor de problemas. Y en relación a lo que decía Daniela, me parece muy importante, con la claridad que lo dijo, del tema de la empatía. Bueno, la empatía es un tema muy interesante. También es una palabra que está de moda últimamente. Antes hablábamos de que había que ser buena persona, no es exactamente lo mismo. O en política se hablaba de sensibilidad social, de si alguien tiene o no tiene
sensibilidad social. Y yo coincido con lo que decía Daniela. Bueno, a veces no es una cuestión de cuál es la estrategia, sino que la tenés o no la tenés, a la sensibilidad social, digamos, forma parte de tu ser, ponerte en el lugar del otro, ¿no? Forma parte de tu epistemología pensar en el bien común. Es decir, me parece que un Mandela o un Gandhi no es que tenían un buen asesor, sino que eran personas consustanciadas con una causa final muy importante. Y a veces uno piensa, ¿y eso cómo se genera? Y esto tiene que ver con otra pregunta, que era hasta qué punto, y creo que algo también surgió a partir de la intervención de Mabel, corregime si no fue así, me parece que, bueno, que a veces también es un reflejo, la clase política es un reflejo de un sistema, de una cultura, de un sistema de valores, y lo de la vivocracia, es decir, ese argentino canchero que muchos tenemos dentro, bueno, después se traduce en grandes y estrepitosos fracasos colectivos. Y es en eso, en la falta de propuestas, ideas, yo también quisiera decir algo, que a veces yo veo que hay algunos políticos o candidatos o dirigentes que tienen propuestas, ideas, pero es como que pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque es como se dice así vulgarmente, porque las buenas ideas por ahí no garpan, porque se piensa que son aburridas o son tediosas. Entonces la inteligencia queda como relegada a la política espectáculo. Y eso me parece que es un gran problema. Y ahí no es por culpa de los políticos que si tienen o no la tienen. Además, también es culpa de todo un sistema donde se destaca quizás lo que no es tan relevante. Y algo en relación a lo que dijo Mabel, yo coincido con lo que dijo Raúl después de la provincia de Buenos Aires. Hay una tercera fuerza emergente, que no sé hasta dónde puede llegar, pero lo refirieron a Randazzo. Para mí es un fenómeno emergente que solo seguiría. En nuestras mediciones lo tenemos como un 10, 12, hasta 13%, y es un fenómeno curioso, porque es un candidato que todavía no se lanzó. Ahora, yo creo que otro de los errores de la política moderna es jugar a las escondidas. Entonces no se lanzó y uno pensaría, bueno, pero si se lanza, llegaría a 18. Sí, pero si espera demasiado tiempo, es como decía el Martín Fierro, que parece que sin largar se cansaron en partidas. Hay muchos candidatos que parece que vienen con mucha, digamos, fuerza, pero que después, no sé, entran como en una lógica de sí, no, espero y voy viendo que eso no es bueno para la sociedad. Entonces yo, respecto de la provincia de Buenos Aires, creo que el paralelograma de fuerzas es complejo. Me parece que hay una paridad relativa entre oposición y, digamos, entre Cambiemos y el oficialismo, pero hay una tercera fuerza que no es un 1%, ni un 2, ni un 3, es un número importante. Yo creo que ahí digamos, la sabiduría de esos dirigentes es saber actuar a tiempo. Y yo creo, haciendo un parangón con lo que pasó en otras terceras fuerzas, y en tiempos no tan lejanos, me parece que hoy Randazzo ocupa el lugar que en algún momento ocupó Massa para cierto sector de la sociedad. Después se diluyó el fenómeno Massa, no sé si eso de la gauchanía del medio era una buena metáfora, para mí era mala como metáfora, pero bueno, también están los horrores de quienes la encarnaban. Y yo creo que, tomando lo que decía Mabel, que también hay que mirar a esos fenómenos, porque si no, también la grieta la tenemos los analistas, que pensamos que no hay tercera fuerza, cuando podría haberlos, nada más. Muchas gracias, Federico. No sé si Raúl quiere agregar algo, o Daniela, ya para el cierre. Daniela, ¿algo más para antes del cierre que quieras agregar? No, yo quiero agradecerles que
el respeto, la escucha, las ganas de preguntar, el interés. Me parece que es muy importante todo esto porque cuanto más nos interesemos, alguien lo dijo, cuanto más nos interesemos por la política, vamos a tener mejores políticos y vamos a exigir mejores políticos y más eficiencia administrativa, porque al fin y al cabo lo más importante es cómo ganamos calidad de vida a través de la mejor herramienta que tenemos para ayudar a la gente, que es la política. Muchas gracias, Daniela. ¿Raúl? Sí, solo para cerrar, primero quiero agradecerle a mis colegas. Uno siempre que los escucha algo aprende, ¿no? Y la verdad que aprendí. Federico, me gustó mucho tu cuadrante. Lo voy a dibujar eso, ¿no? Las dos variables, cómo se cruzan. Me parece un marco de análisis muy, muy interesante para situar futuros análisis. Y Daniela, respecto de la cuestión de género, yo creo que va bien. Si vos lo pensás en algún periodo del siglo pasado, o de este siglo, no me acuerdo, no, de este siglo, el 70% del territorio de América del Sur y el 70% de su población estuvo gobernada por mujeres. Me refiero a Dilma, Cristina y Bachelet en Chile. Eso sumaba más o menos el 70% del territorio y de la población. Así que eso del machismo latinoamericano, por lo menos en Sudamérica, me parece que estamos en franca retirada y me parece muy bien que equilibremos el poder también en términos de mirada de género. Yo creo que hay diferencia en la mirada de género, creo que son miradas ambas muy legítimas, que necesitan equilibrarse unas a otras. Creo que vamos camino a eso. Creo que además la política en Occidente está en un proceso de cambio profundo, lento, pero profundo. La pandemia no es un componente menor en ese proceso de cambio. Las poblaciones o las sociedades van a comenzar a tener más exigencias sobre resultados concretos a sus gobiernos. Y tenemos la llegada, ahora sí, ya con peso electoral muy importante, la llegada de los millennials y un poquito de los que vienen atrás, los famosos centennials. Son generaciones que tienen sistemas de percepción y de interpretación, de producción social de sentido totalmente distinta al que tenemos nosotros. Cuando ellos tengan un poco más de influencia en la política y en el devenir de lo social, creo que va a haber cambios profundos, incluyendo, por supuesto, la cuestión de género. Así que gracias a todos por escucharnos tanto tiempo, tanta paciencia. La verdad que fue un gusto hablar y gracias de nuevo, Guay. Gracias de nuevo, familia de Vicenzi. Un gusto siempre hablar con ustedes. Muchas gracias, Raúl. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo, los que estamos acá, que después de todo lo que se dijo, que la política no es solo el acto electoral, sino que es un proceso múltiple, interdisciplinario, como se puede ver. Es un proceso participativo, desde el momento que está embebido del instinto gregario que creo yo que todos tenemos y que nos ha sacado del estado de naturaleza. Desde el momento que hay un contrato social hay que pulir ese proceso. Así que el hecho que hayan estado hoy presentes académicos, estudiantes, docentes, hombres de la política, a quienes vuelvo a agradecer, consultores, un poquitito de la intención de la Escuela de Gobierno es eso, ir juntando todas estas miradas y energías. Agradecer mucho, por supuesto, a la Federación Argentina de Jóvenes y a la directora regional nuevamente por su participación toda la tarde y en la organización del evento. Fue un placer escucharlos, como siempre se aprende un montón con estas figuras y bueno, esperamos molestarlos en el corto tiempo nuevamente. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.